4 de agosto, ahí en segunda, aleluya, de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a la lectura ahí, a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 10, gloria al Señor. Vamos a la lectura ahí, en segunda Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 10. Vamos a dar lectura ahí a estos versículos alternadamente. Yo leo el primero, usted es el segundo, concluimos juntos en el 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 10. Gloria a Dios. Vayamos. Amén. Dice la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bendito Dios, en esta mañana nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para hablar tu palabra. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a tu voluntad, Señor, no conforme a la mía. Yo me pongo en tus manos, Señor, y es que esta palabra venga y edifique nuestras vidas, Señor, para seguir perseverando en tu camino, para seguir esperando, Señor, ese regreso que tú vienes por tu pueblo. En este momento estamos en tus manos y que tu Espíritu Santo administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, aleluya. El tema, hermanos, conozca la verdad sobre la venida de Jesús. Es el tema central, hermanos, en esta mañana. Conozca la verdad sobre la venida de Jesús. El texto dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto es, hermanos, en lo cual tenemos que estar alerta, porque dice claramente: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Cuando nadie piense, entonces va a llegar. El tema central dice: los cristianos viven con la certeza del regreso de Jesús. Esto es, hermanos, lo que usted y yo estamos esperando, con seguridad, con certeza, el regreso de Jesús. Estamos viendo las situaciones, estamos viendo los tiempos, estamos viendo todo lo que sucede alrededor del mundo. Pero sin embargo, muchos no meditan o no piensan en el gran regreso de Jesús por su pueblo. Por eso dice claramente el texto: están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie pensáis, en el momento que nadie lo espera, en el momento que piensan que todo está tranquilo. Él va a llegar, y el que está preparado se irá con él, y el que no está preparado se quedará. La apostasía, la iglesia,
la asolación de la iglesia, la gente que no quiere buscar de Dios, la gente que no quiere congregarse, la gente que no quiere reunirse. Esto es lo que nos está enseñando, hermanos. Todo esto está aconteciendo hoy en nuestros días y la iglesia debe estar preparada. El miedo, dice el escritor, el miedo puede ser un motivador poderoso. Nos impulsa cuando queremos protegernos o cambiar nuestras circunstancias o evitar un resultado. En muchas ocasiones todos hemos sentido ese miedo, ese temor. De una manera u otra, el temor o el miedo está ahí. Lo hemos experimentado. Pero dice, el miedo también puede ser manipulado o manipulador para engañar. Algunos usan el miedo como una arma. Mire, ¿cuánta gente, hermanos, quiere servir a Dios por miedo y al infierno? Nomás por eso. Nomás viene a la iglesia porque no quiere el infierno. Y no debe ser así. Yo vengo porque le amo. Yo vengo porque Él me ha perdonado, Él me ha sanado, Él me ha restaurado, Él me ha bendecido, Él me ha cuidado, Él me ha protegido. Él es el Dios todopoderoso. Por eso le sirvo. No porque por el infierno. La Biblia dice que ese lugar está preparado para el diablo y sus seguidores, no para aquel que ama y sirve al Señor. No tenemos que tener miedo de eso, porque eso no es para nosotros. Esto solamente dice que es para Satanás y sus seguidores. Si somos seguidores de Satanás, hay peligro. Pero usted y yo servimos a Jesús. Sin duda, un poco de miedo es saludable, dice el escritor. Pero la mayoría de nosotros también tenemos algunos miedos que no son necesarios, innecesarios. Muchos eruditos creen que el temor de los tesalonicenses motivó a Pablo a escribir esta segunda carta una semana después de enviar la primera. Parece que se enteró que algunos falsos maestros en Tesalónica estaban sembrando el miedo. En otras palabras, hermanos, el mensaje es de salvación, no de atemorizar y no meter miedo a la gente. Debe ser, hermanos, amar, servir a Dios, recibirlo como nuestro Salvador, que nos enseñe, que nos instruya, que nos dirija, que nos abra puertas, que estemos alertas, esperando su regreso, con gozo, con alegría, sirviéndolo, que sea un deleite estar en la presencia de Dios, que sea un regocijo congregarnos, no un compromiso o no por miedo, sino que sea un deleite. La rápida respuesta de Pablo a estos problemas demostró el alcance de su amor y cuidado por estos creyentes. Cuando recordamos la persecución que sufrían los tesalonicenses, estaban sufriendo persecución, pero aún así podía ver el apóstol Pablo la fidelidad del pueblo. ¿Qué sucedería, hermanos, si usted y yo hubiéramos estado siendo perseguidos en estos momentos? ¿Cuántos estaríamos reunidos en este lugar? Esa es la pregunta. ¿Este pueblo estaba siendo perseguido? ¿Este pueblo estaba siendo maltratado, golpeado, encarcelado? Y aún así permanecían sirviendo al Señor. Nosotros, nadie nos persigue, nadie nos amenaza, nadie nos detiene, pero ni aún así valoramos la libertad que tenemos para servir a nuestro Dios en este último tiempo. No hemos valorado realmente. No está claro si las enseñanzas falsas en su iglesia eran malentendidos genuinos o intentos de falsos maestros de engañar. Porque hay muchos
hoy en nuestros días, que tratan de engañar a la gente solamente para tomar provecho para ellos mismos. Por lo que yo quiero que veamos que el mensaje debe ser para salvación, salvación del alma. El mensaje debe ser, hermanos, para ser liberados del pecado y de la maldad. El mensaje es para que recibamos sanidad, para que recibamos restauración, para que vivamos una vida que le agrade a nuestro Dios. No a mi modo, conforme a la palabra. No a mi manera, sino conforme a la palabra. Que sirvamos a Dios conforme a la palabra, conforme a sus mandamientos, conforme a sus estatutos. Y siempre esperar la voluntad de Él a nuestras vidas. Siempre buscando la voluntad de Dios. Lo que es seguro es que Pablo ya había enseñado a los tesalonicenses sobre estos asuntos. A menudo se refería a lo que había compartido con ellos, pero no repitió los detalles de la enseñanza, porque lo que puede ser difícil era interpretar alguno de estos pasajes con confianza. ¿Qué les dice? Por esto, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Especialmente hoy en estos tiempos. La convicción que hay en tu corazón, lo que has creído, lo que esta palabra te ha revelado, por medio del poder del Espíritu Santo, que podamos escudriñarla y podamos dirigirnos conforme sus enseñanzas, no conforme la enseñanza del hombre, sino conforme su palabra. ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo crezca en Él? Que conozca realmente la verdad, que conozca realmente los tiempos que estamos viviendo. Las señales que se están cumpliendo en la iglesia no despierta. La iglesia ha quedado en el hogar, en su casa, tranquilos. No quieren servir a Dios de corazón. No quieren buscarle. Por eso dice el apóstol Pablo a 1 Tesalonicenses, Pablo quería que los tesalonicenses no se dejaran mover ni perturbar con respecto al día del Señor. Lo que él les había enseñado, no quería que nadie viniera a estorbarles, ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu, que fuera, sino en el sentido de que aquel día del Señor está cerca, que nadie le haga un cambio en lo que han creído. Y esto mismo nos dice Dios a usted y a mí en esta mañana. Que nadie nos mueva en lo que hemos creído. Estamos esperando a un Cristo de poder que vendrá en gloria a arrebatar a su pueblo. Que el mismo Pablo le dice a Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él en los aires. Esta es la palabra dada por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Por eso que nadie venga y nos mueva de lo que hemos creído. Y le digan por aquí está el Cristo. No va a llegar así sin que nadie lo sepa. Todo ojo lo verá. Todos verán aquel gran acontecimiento que está por suceder. La palabra traducida mover sugiere hacer sacudido como un barco desprendido de una ancla durante una tormenta. Es evidente a lo largo de esta acción que Pablo había hablado con la iglesia de Tesalonicenses sobre estos asuntos. Ahora Pablo estaba tratando de tranquilizarlos. Pensar en el día del Señor no debe despertar temor. No debe de haber incertidumbre, duda, desconfianza en nuestro corazón, si hemos puesto nuestra confianza en Él. Que nadie nos venga a poner temor
o una incertidumbre entre nosotros o una duda de lo que hemos creído. Esto es lo que el apóstol Pablo, hermanos, quería asegurarse, porque la iglesia de Tesalonicenses pensaba que ya estaban viviendo el último tiempo por la persecución que había en aquellos tiempos. Pero recuerde lo que su palabra nos dice: habrá todo esto, habrá persecución, habrán terremotos, habrán enfermedades, habrá hambres, pero solamente dice el principio de dolor, sufrimiento. Pero que dice su palabra claramente que confiemos en Él. El que está en mi mano, ¿quién me lo arrebatará? Confiemos en Dios, hermanos. Él nos sacará adelante. Él nos protegerá. Él nos dará entendimiento. Él nos dará sabiduría para seguir adelante. Solamente tenemos que seguir proclamando al Dios Todopoderoso. Por eso le dije a la iglesia, algunos en la iglesia de Tesalonicenses aparentemente pensaban que el día del Señor ya había comenzado. Dada a la persecución que enfrentaban, algunos tal vez pensaban que su sufrimiento era parte de los eventos del fin de los tiempos. Pablo explicó que eso no era el caso, y luego les advirtió que no escucharan a quienes insistieran en lo contrario, incluso si afirmaban haber tenido una visión o una palabra del Señor o una supuesta carta de Pablo. Que nadie los mueva, que dice: no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Podrían haber escrito una carta según enviada por Pablo. Por eso dice Pablo claramente aquí: ni por carta, como si fuera nuestra. Podrían usar el nombre de Pablo para mandar aquella carta de algunos cambios, algunos antecedentes para la iglesia. Y Pablo le dijo: no les creáis, ni que diga que es de carta como si fuera nuestra, como si fuera mía, dice Pablo. Si viene una carta que como que es enviada de parte mía, no le crean. De esta manera se expresa el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses: ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que aquel día del Señor está cerca. No era el tiempo, recuerda, era tiempo de que el evangelio fuera esparcido, y por eso había aquella tribulación, eran perseguidos porque el evangelio tenía que desparramarse. Recuerde, estaban todos juntos en Israel, no querían salir, pensaba que el evangelio era para ellos nada más, pero tuvo que la iglesia ser perseguida, porque aún se sorprendieron cuando los gentiles también recibían el poder del Espíritu Santo. Aún decían: aún los gentiles reciben, hablan en lenguas, recibían el poder del Espíritu Santo. Les llamaba la atención porque ellos pensaban que el evangelio solamente era para ellos. Pero Dios tenía un plan. Tuvo que ser la iglesia perseguida para que el pueblo saliera a las ciudades, a las naciones, a proclamar este evangelio, para que llegara aún a nosotros aquí en estos lugares. Traer la palabra, traer el mensaje de salvación, que le dice Dios a Abraham: en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Es la palabra profética que Dios le da a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No le dijo nomás Israel, no le dijo nomás tu pueblo. Todas las naciones van a ser bendecidas. Y el mensaje llegó hacia nosotros. Por eso dice claramente: dada la persecución, ellos pensaban que estaban viviendo en tiempos finales, pero sin embargo les
inculca el apóstol a Pablo, explicó que no era el caso y luego les advirtió que no escucharan a nadie, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. No se dejen engañar. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 24. Versículo 23 al 25, dice la palabra. Mateo 24, versículo 23 al 25 dice: entonces dice, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, y mirad, allí está, no le creáis. Esta misma palabra le dijo a sus discípulos: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. Escúcheme, los falsos cristos o los falsos profetas harán grandes señales, harán prodigios, de tal manera que dice que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Cuántas personas, hermanos, andan detrás del ministerio viendo, siguiendo milagros y prodigios, cuando tienen que seguir al que hace los milagros? Andan siguiendo al hombre que Dios está usando para hacer milagros, en vez de seguir al que hace los milagros. Mucha gente se confunde de esta manera y anda detrás de los predicadores, de los siervos, cuando debe andar de aquel que el siervo está sirviendo, de aquel predicador que está sirviendo. Jesús advirtió a sus discípulos que no creyeren en los informes de los falsos mesías, de los falsos profetas. Algunos incluso harían milagros que serían engañosos. Así también Jesús enseñó a sus discípulos a tener cuidado con los falsos profetas. Pablo enseñó a los tesalonicenses a responder a las enseñanzas falsas con la verdad de la palabra de Dios. Debemos juzgar todas afirmaciones a la luz de la palabra. Todo tenemos que confirmarlo a la luz de la Biblia, sin importar de dónde o de qué fuente venga, quién sea el ministerio, quién sea el profeta, quién sea. Tenemos que ir conforme a la luz de la palabra. Tiene que ir conforme a la enseñanza. Si no va conforme a la palabra, hermano, alerta, levante las antenitas, lea. Por eso dice: escudriñar las escrituras, dijo Jesús, escudriñarlas, porque en ellas os parece que hay vida eterna. Tenemos que leer esta palabra, tenemos que conocer la palabra, para que nadie nos engañe, para que no vengan a traernos algo que no va conforme a la palabra. Tenemos que buscar, hermanos, la guianza del poder del Espíritu Santo que nos dirija. El Evangelio según Mateo 24, versículos 26 al 28 dice: así que os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en el aposento, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntan las águilas. Yo le pondría sopilotes, porque las águilas no comen los animales muertos. No sé cómo esté la traducción, pero los sopilotes son los que comen la carroña. Porque dice claramente: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntan las aves de rapiña. Esto, hermanos, dando que algunos de los tesalonicenses
aparentemente pensaban que el día del Señor había comenzado. Es posible que hayan pensado que Jesús ya había regresado. Era el pensamiento tal vez en aquellos momentos, por eso la preocupación del apóstol Pablo. En Mateo 24:26 Jesús le dijo a sus discípulos que la gente haría estas afirmaciones. Le dijo que no creyeran estas mentiras. Cuando Él regrese, la evidencia será innegable. No hay manera que la niegue. Cuando Él regrese, hermanos, todo ojo lo verá. Todo le verán. No va a venir, ya está el Cristo por allá, vamos para allá. No le crea. Es mentira. Jesús lo advierte, el apóstol Pablo lo advierte. Tesalonicenses 3:4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa esto? La asolación de la iglesia, la soledad que está en la iglesia, la gente que no cree, la gente que duda, ya no reciben, porque falta de fe. La gente enferma, la gente con problemas, la gente con angustia, con dificultades, porque le ha fallado la fe. La apostasía en la iglesia, han dudado del que todo lo puede, del que ha prometido: es mi Salvador, mi sanador, mi libertador. Él es mi todo. Y yo tengo que aprender a poner mi confianza en Él, aún en medio del problema, de la enfermedad, de la tribulación, de la angustia. Poner mi confianza en Él. Que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Esa es la confianza que debemos tener en Él. Habrá problemas, habrá angustias, habrá escaseces, pero hay que seguir confiando en Dios. Que no venga la duda, que no venga el engaño, que no venga la mentira, hacernos distraernos de la voluntad de nuestro Dios. Dice claramente Jesús en Mateo. Jesús le dijo a sus discípulos que la gente haría estas señales. Cuando Él regrese, la evidencia sería innegable. Asimismo, Pablo les dijo a sus enseñantes que ciertos eventos importantes ocurrirían antes del regreso de Jesús. Eventos serían obvios. Primero, habrá una gran rebelión contra Dios. ¿Cuánta gente hoy en estos días, hermanos, está rebelado en contra del Señor? ¿Cuánta gente estaba congregada aquí en nuestros templos? ¿Y dónde está ahora? Se han rebelado. Dicen: no, yo no me he rebelado. ¿Dónde estás entonces? ¿Cómo le llamarías a alguien que ya no le busca? Alguien que ya no se congrega. Alguien que ya no lee. Alguien que ya no ora. ¿Qué le llamamos? ¿Rebelde? ¿Cómo le podemos llamar a alguien que no lee la palabra? Que no ora, que no se congrega, que no busca de Dios. Y dice claramente: primero habrá una gran rebelión contra Dios. También habrá alguien que lidera esta gran rebelión contra Dios. Si se le describe como el hombre de pecado, el hombre de anarquía, y también se le conoce como el hijo de perdición. No solo se opondrá al pueblo de Dios, sino que incluso afirmará ser Dios mismo, sentándose, desafiando en el templo de Dios. Dice el 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, sino que incluso afirmará ser Dios mismo, sentándose, desafiándose en el templo de Dios. Es posible que los tesalonicenses pensaran que estos días ya habían llegado debido a la renovada
persecución de judíos y cristianos bajo el emperador romano Claudio. Este emperador había expulsado judíos como cristianos de Roma en el año 49 después de Cristo, justo antes de que Pablo escribiera estas cartas. Por eso el pensamiento de la iglesia de Tesalonicenses, pero dice que solamente son señales de los tiempos finales, son señales de los tiempos que estamos viviendo, son señales, son acontecimientos, están sucediendo tantas cosas, hermanos, a nuestro alrededor. Y fíjese, está por suceder grandes desastres, porque simplemente es cumplimiento de su palabra, principio de dolor. Claramente dice, principio de dolor. Es todo lo que nos enseña, solamente principio, no comparable a lo que va a venir más adelante. Simplemente, hermanos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos. Cristo viene. La iglesia tiene que estar predicando de que Cristo viene. Renovar sus votos a aquellos que se han apartado de Él. Renovarse, reconstruir su vida, buscar a Dios, deleitarse en su presencia, regocijarse, porque los tiempos son difíciles. Segunda de Tesalonicenses 2:5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dijo el apóstol Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio del pecado, de la maldad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. La maldad se ha multiplicado, el pecado se ha multiplicado. Para donde voltee, hermanos, hay maldad. Y sin embargo le digo, la iglesia sabe lo que dice la palabra, pero no hace nada. O le digo, ¿qué somos? ¿Rebeldes? Rebelión en contra de Dios, sabiendo lo que Él nos ha proclamado, sabiendo lo que Él nos ha declarado en su palabra, pero ni aún así queremos entender. Sabemos lo que dice Dios, sabemos su palabra, conocemos, pero aún así queremos entender. Pablo explicó que el hombre de perdición estaba siendo retenido porque su tiempo aún no había llegado. Pablo no aclaró quién o qué lo retiene. Los eruditos han ofrecido muchas sugerencias en cuanto a la identidad de este retenedor, incluida la iglesia o el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. El día que ya no esté, entonces se manifestará el hombre. Aunque el tiempo de esta persona aún no ha llegado, la iniquidad en sí ya está en acción. Pablo habló de esto como la anarquía, que ya está en marcha en forma secreta. Muchas personas rechazarán la verdad y optarán por creer mentiras. Los líderes fuertes reuniéndose hoy en estas últimas semanas. ¿Quién son los que se han estado reuniendo? ¿Qué están hablando? ¿Qué están preparando? ¿Qué saben? ¿Qué acontecimientos están por venir? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde tienen sus escondites?
Se quieren llevar unos cuantos para Marte, para hacer allá, porque este mundo va a ser destruido. Ya quieren hacer que siga la humanidad allá en Marte. Por eso dice, hermanos, la ciencia se multiplicará. Quieren ser como Dios y les va a suceder como la Torre de Babel. Les va a confundir las lenguas y les va a acabar todo. Ellos querían llegar hasta el cielo. Iban haciendo su torre, creciendo y creciendo, para arriba, llegar. Hasta que Dios dijo, tengo que pararlos. Es lo mismo hoy en nuestros días. Antes de que ellos quieran hacer cosas, va a venir la destrucción, va a venir la confusión, va a venir el juicio. ¿Qué les dijo? En aquel tiempo de estas personas aún no ha llegado. La iniquidad en sí ya está en acción. Pablo habló de esta anarquía que dice, optarán por creer la mentira sin reconocer que están siendo conducidas a su destrucción, a pesar de las advertencias que Dios ha provisto a través de su palabra. Continúan en su maldad. Creen en la mentira, creen en el engaño, saben la palabra, tenemos la palabra. Mire, hermanos, yo le garantizo que no hay hogar que no tenga una Biblia. Pero sí le garantizo que hay miles que no la leen, que no la abren. ¿A cuántos hogares ha visto la Biblia abierta en el Salmo 23? ¿O la Biblia abierta en el Salmo 91? Pero pregúntales qué dice, no saben. Le digo, este libro es un libro normal, común y corriente, así cerrado. Este libro abierto, con nuestra boca le damos vida a esta palabra. Al declarar esta palabra le damos vida. Es palabra viva y eficaz. Esta palabra es poderosa cuando la pones en tu boca y la declaras a tus seres queridos, a tu familia. A veces sufrimos porque queremos, batallamos porque queremos, cuando tenemos que estar declarando la palabra en los nuestros, declarando la palabra día con día. ¿Qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo tengo que declarar esta palabra todos los días, y usted también. Mi Dios puede superar todo conforme a sus riquezas en gloria. Tengo que estar declarando la palabra que dice, Él pagó en la cruz del Calvario por el perdón de mis pecados. Él llevó en la cruz todas mis enfermedades. Declaró sano por su palabra. Pero ¿qué hago? Un día sí, un día no, 3 días sí, al mes que entra me acuerdo otra vez. Digo, no, es todos los días. Declare la palabra a su vida. Declárela, háblela. Estamos batallando porque no hablamos la palabra, no declaramos la palabra. La palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, dice la palabra. Es viva y eficaz. Él es mi sanador, Él es mi libertador, Él es mi proveedor. Él me provee, Él me suple, Él me bendice, Él me cambia, Él me transforma. Él me cubre, Él me protege. El que habita el abrigo del Altísimo morará. Se lo sabe de memoria, pues no lo declara en las mañanas. Declárenlo cada mañana. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de tus alas estaré seguro. Y sigue, caerán 1000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero ¿qué hacemos? No declaramos el salmo. Declárelo.
Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarde aquí. No se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel y a su pueblo. ¿Qué les cuesta? Jehová es mi pastor, y con él nada me faltará. Sabemos la palabra, hermanos, pero no la declaramos a nuestras vidas. Declárela cada mañana la palabra a su vida, y su vida cambiará. Su vida será transformada, su vida será diferente. Su palabra dice que por sus llagas he sido curado, por sus llagas he sido sanado. Él llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. Yo me declaro sano. Declare la palabra. La Biblia me dice que esté falto de sabiduría. Pídale a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente hablar la palabra. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos, los angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es todo lo que tengo que hacer, declarar la palabra cada mañana. Declárela. Su vida va a ser cambiada, su vida va a ser transformada, su vida va a ser mejor. La sabemos, pero no la declaramos. Declare la palabra a su vida. Le estoy diciendo, hermanos, quiere usted cambiar, quiere ser diferente, quiere ser triunfador, quiere ser vencedor. ¿Qué dijo Jesús? No de solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la palabra de la boca de Dios. Es lo que nos dijo. No de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo tengo que aprender a declarar esta palabra. Yo espero el regreso de Jesús por su pueblo, por nosotros, por su iglesia. Y misma nos dice, una iglesia radiante, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha y sin arruga. Es lo que viene a buscar el Señor. Por eso estos enseñanzas que le dice el apóstol Pablo, muchas personas rechazarán la verdad, optarán por creer la mentira, y creerán sin reconocer que están siendo conducidos a su propia destrucción, a pesar de las advertencias que Dios nos ha provisto a través de su palabra. Él nos ha provisto a través de su palabra toda advertencia. Satanás no solo busca alejar a las personas de Dios, no solamente está buscando Satanás alejar a las personas de Dios, sino que también usa a engañadores que se ganen la confianza de las personas y ejercer sus influencias para fines malvados. Esto es lo que hace el enemigo. Estos líderes han sido utilizados por el enemigo para engañar a su propia generación, pero todavía hay uno por venir cuyo engaño, cuya maldad superará a todos los demás. Solo Dios sabe cuándo llegará ese momento. Yo solamente le digo, hable la palabra, léala, atesórela, hágala suya, atesore en su corazón y úsela, declárela. Dice que con nuestra boca nos enlazamos para vida eterna o para muerte eterna. Todo lo que confesamos, eso será. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz. Sepárase las aguas de las tierras secas, y separaron. Dio la palabra. Ahí está el poder de Dios en nosotros. Esta palabra que es de Dios, yo la tengo que hablar para hacerla vida. Es todo lo que tengo que hacer. Darle vida a esta palabra. Aquí está. Pero así, miren. Porque yo les digo, allá por
por los 80, hermanos, había un endemoniado ahí, hermanos, se salía el demonio, se andaba haciendo su show ahí, y andaban unas hermanas con la Biblia, paz y paz y paz. Digo, qué ignorantes éramos. Yo también, porque yo, está bien, así creía. No. Háblale con autoridad y repréndele, sácalo. A bibliazo le hacía los moretones a la pobre persona y no salía el diablo. Porque la Biblia así no hace nada. Nada más le estaban dando moretones al pobre hermano que se dejó endemoniar. Le dio puerta a Satanás y no salía. Tenemos que hablarle. A bibliazo no sale. Háblele la palabra, háblele con autoridad. La autoridad que Él nos ha dado. Por eso dice que engañará a muchos y se dejarán engañar por creer la mentira en vez de reconocer a nuestro Dios. La misma palabra nos enseña y nos revela quién es. Solo Dios sabe cuándo se manifestará ese momento, pero usted y yo tenemos que estar preparados cada día. El 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. ¿Con qué lo matará? Con el espíritu de su boca, con la palabra fuerte, y destruirá con el resplandor de su venida. Pablo insistió que la segunda venida aún no había sucedido el tiempo que confirmó que el hombre de iniquidad a su debido tiempo sería revelado. Pablo ya explicó que la gran rebelión o la apostasía ocurriría antes del regreso de Jesús. ¿Qué es la apostasía? Rebelión en contra de Dios. Sabiendo que Él salva, sabiendo que Él perdona, están fuera. Yo les digo, cuando yo conocí al Señor, hermanos, había gente que tenía años sirviéndole ya. Hoy los miro. ¿A dónde vas? ¿Para qué? Mi abuelo era cristiano y esperaba a Cristo y nunca vino. Mi papá era cristiano esperando a Cristo y nunca vino. Yo tengo 85, 86 años y no ha venido. ¿A poco tú sigues creyendo eso? Así me dicen. Y no es un niño, es un señor ya mayor, 80 y tantos años. Y me está diciendo, ¿tú crees eso? Mi abuelo lo esperó, mi padre lo esperó, yo he estado esperando. Eso no es cierto. Son anécdotas, son historias. Me da tristeza, hermanos, de cómo la rebelión, cómo la rebeldía en contra de Dios, el enemigo ha venido a robar el gozo de la salvación. Ha robado realmente lo que experimentó. Yo le digo, una persona que experimenta la presencia de Dios, no hay manera que se aparte de ella. Son personas que siempre fueron convencidas, pero no convertidas al Evangelio. Simpatizantes. A lo mejor ni primos llegaron a ser. Hermanos no, ni primos tampoco. Para que se hayan rebelado en contra de Dios de esta manera. Estando toda su vida dentro de la iglesia, a sus últimos años, venir a renegar. Es triste, pero es la realidad que estamos viviendo. Por eso dice el apóstol Pablo, la apostasía ocurrirá antes del regreso de Jesús. Este espíritu de iniquidad, el espíritu del anticristo, será el núcleo de esta rebelión. Cuando el hombre de pecado parezca haber ganado el control de este mundo, entonces Jesús lo derrotará con el poder y la gloria incomparable de Él. La presencia misma de Jesús destruirá el peor mal que la humanidad haya conocido jamás. Jesús vendrá y derrotará. Mateo 24, 29 dice la palabra: e inmediatamente después
de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro. De la higuera dice: aprended. La parábola, cuando la rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Mi palabra se va a cumplir. Jesús describió su regreso usando imágenes del Antiguo Testamento, de Isaías 13:10, 34:4, Joel 2:10. En ese día los cielos mismos sucumbirán a la extraordinaria luz de su gloria. Aunque la primera venida de Jesús fue humilde y poco destacada, su regreso será glorioso. Su poder y majestad estarán en plena exhibición. Cuando Él vino a nacer en un humilde lugar, pero ahora va a regresar con toda su gloria y con todo su esplendor. Y es lo que estamos esperando, que Él venga a levantar, Él venga a redimir a un pueblo que lo está esperando, un pueblo que estamos anhelando su presencia, su amor, pero sin embargo seguimos diciendo: ten misericordia de todos aquellos todavía que están perdidos, ten misericordia de todos aquellos que no quieren, hazlos volver, que reconozcan a ti, Señor, como tu Salvador. Hermanos, siga orando, intercediendo por las almas perdidas. Interceda por las almas perdidas. Siga intercediendo por todos aquellos que se han extraviado, todos aquellos que se han perdido. Busque, ore, interceda por todas estas almas. El 9 y 10 dice, según el 9 y 10 dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuánta gente, hermanos, se le ha hablado del Evangelio y no han recibido el mensaje de amor y de la verdad para recibir la salvación? Entonces dice que a estos hermanos, por cuanto se han revelado, este Satanás vendrá con poder y señales y prodigios mentirosos, y la gente va a ser engañada por cuanto no han creído a la verdad. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo, que dice: aunque la palabra anticristo describe a alguien que se opone a Cristo, transmite la idea de alguien en lugar de Cristo. Cuando se revele el hombre de pecado, aumentará en popularidad en gran parte debido a su gran poder y señales y prodigios mentirosos. Al principio su naturaleza engañosa los hará parecer bueno. Su apariencia engañosa, van a pensar que es alguien bueno, y muchos creerán que Él es el Mesías prometido. Su verdadera naturaleza como enemigo de Dios quedará oculta hasta que se haya establecido su popularidad y su autoridad. Si bien tanto Jesús como Pablo advirtieron a los creyentes que no cayeran en presa de estos engaños, Pablo describió la identidad de quienes sí la harán
cualquiera que se niegue a recibir el amor de la verdad para ser salvos, a estos va a engañar. Todo aquel que no ha querido perseverar o no ha querido buscar al Señor, a estos engañará. Hará milagros y prodigios y señales y aparentará ser un buen hombre, un siervo. Y muchos creerán en él. ¿Y para qué? Para destrucción. Solamente para destrucción. Por eso, hermanos, tenemos que entender la palabra, tenemos que guardarla, conocerla. Servir a Dios, hermanos, con todo el corazón, buscándole, que nos dirige, que nos enseñe, que nos revele, hable la palabra, testifique, ore, interceda, especialmente en este último tiempo. Por eso es necesario, hermano, que no se canse de orar. Que dice orar sin cesar, orar sin descanso, y especialmente en este último tiempo. Por eso dice, en otras palabras, cualquiera que rechace a Jesús, vendrá el juicio, porque van a ser engañados por este hombre de perdición. El hombre haciendo milagros y prodigios, pero son mentirosos. La última porción, 11 y 12, ¿qué dice? Por esto Dios les envía un poder engañoso. Aquí dice, Dios va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. ¿Cuánta gente no quiere creer, hermano? ¿Cuánta gente se burla de este evangelio? Cuando el mismo apóstol Pablo, que es poder, esta locura de amar a Dios con todo nuestro corazón, servirle, anhelarle, desear su presencia, su gracia, su favor, su misericordia hacia nosotros cada día. Este Dios poderoso, este Dios eterno. A primera vista dice, puede sorprender leer que Dios hará que los incrédulos sean engañados, debido a que las personas decidieron rechazar a Jesús, a su Hijo. Dios hará que sean engañados incluso por las mentiras más obvias. Pablo explicó en Romanos 1:8 al 32 que cuando las personas se niegan a reconocer a Dios, Él los entregará a las consecuencias de sus malas decisiones, a sus propias concupiscencias, dice claramente. Que dice Romanos 1:23, de 22, 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, escúcheme, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, porque hay mucha gente que le conoció y no está aquí. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le han glorificado como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su propio razonamiento, en su propio conocimiento, en su necio corazón intenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Hicieron su propio Dios, la idolatría, hombres corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. En vez de adorar al Creador, adoran una imagen. Por eso dice, en vez de adorar al Creador, adoran criaturas, animales, monos, tantas cosas que se hacen para adorar. Esto es lo que va a venir
y los va a entregar a la mentira, al engaño, por haber rechazado, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Cuánta gente le hemos hablado y sin embargo no quieren saber nada de Él? Por eso dice claramente que cuando las personas se niegan a reconocer a Dios, Él los entregará a las consecuencias de sus malas decisiones. Dios no elige quién será engañado. Las personas deciden eso por sí mismos cuando rechazan a Jesús. ¿Cuántas personas? No, hermano, Dios no envía a nadie. No, Dios no envía a nadie. Tú te vas solo. Cuando le digan, no, cierto, Dios no envía a nadie al infierno. Exactamente, Dios no envía a nadie. Solitos se van por el camino ancho. Todos tomamos la decisión. El camino angosto o el ancho. Donde hay libertinaje y donde hay santidad. ¿Dónde queremos andar? Es todo. Dios no envía a nadie. Dios no escogió, estos sí van a ser míos, esto no. Cada uno nos ha dado ese libre albedrío de escoger el camino, a quién vamos a servir. Por eso claramente dice, Él los entregará a las consecuencias de sus malas decisiones. Dios no elige quién será engañado. Las personas deciden eso por sí mismas cuando rechazan a Jesús. A rechazar a Cristo, porque Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente Jesús es el Salvador. La última porción, Mateo 24, 36, dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Nadie quería buscar a Dios. Todos en sus fiestas, en sus pachangas, casándose, irán dándose en casamiento, de festejo en festejo, celebrando los cumpleaños hasta 3 y 4 veces por año para hacer fiesta. Yo conozco personas que 4 veces al año cumplen años, nomás para hacer fiestas, para hacer pachangas. El niño, hermanos, ni camina todavía al año, ni sabe ni hablar. Y ya hacer una fiesta, hermano, pero ¿quién son los que se emborrachan, los que celebran? El niño, cuando crezca, le pregunta al año, ¿te acuerdas de tu fiesta del primer año? No se acuerdan. Pero los papás sí se dieron su borrachera, su pachanga en grande. Sí, pues le digo. No se acuerda el niño, pero él lo que quiere es hacer fiesta. Dice que en el tiempo de Noé, él lo que hacía, estaban festejando, haciendo fiestas, y no hubiera quien buscar a Dios. Por eso Dios envió a destruir a toda esa generación. Nomás Noé y su familia fueron salvos. Y por eso dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué dice? Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Cuando me dice comiendo y bebiendo y casándose, me dice que había pura pachanga, pura fiesta, y no hay quien se acordara de Dios. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Cuando menos acuerda, Él va a llegar. Jesús dijo que su regreso sería una sorpresa para muchas personas. Simplemente no lo estarán esperando,
las personas seguirán en el camino que tienen frente a ella, solo para descubrir de repente que están yendo a la dirección equivocada. No se darán cuenta de lo que viene hasta que sea demasiado tarde para cambiar el rumbo de su vida. Va a ser demasiado tarde para cambiar el rumbo de su vida. ¿Lo van a estar esperando? No. Van a estar viviendo la vida ahí como viene. Ya, como vean, mañana lunes ya sabemos qué vamos a hacer, no nos acordamos de Dios. El martes tampoco. Miren, no, es domingo, tengo que ir a la iglesia. Y supiera el pastor que es el único día que me levanto tarde, no quisiera ni ir. Ya parece que escucho a algunos así. Es el único día que me levanto tarde y tengo que levantarme a la escuela dominical. Gloria a Dios. Cuando estemos delante de Él, hermano, hay que decir, ay, Señor, tenía tanta flojera. El domingo, que no me quiero levantar. Pablo enseñó a los tesalonicenses acerca de la segunda venida de Cristo para animar a estos creyentes vulnerables, protegerlos del engaño. Esto fue también la razón de que Jesús, para informar a sus discípulos sobre su regreso. Haríamos bien en confiar simplemente en Jesús, evitar los engaños del enemigo, permanecer en el camino estrecho que conduce a la vida. Jesús vendrá con poder y gloria indescriptible. Debemos alentarnos unos a otros con esta verdad, mientras esperamos el cumplimiento de nuestra esperanza bienaventurada. Yo le animo, persevere, siga adelante. Le animo, hermano, siga adelante, busque a Dios. Vamos a servirle hoy más que nunca, con más fuerza, y orando e intercediendo por los perdidos. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Yo creo que una palabra llegó a su corazón en esta mañana. Bendito Dios, en este momento te doy gracias. Te amo, te glorifico, Dios. Perdónanos, límpianos, purifícanos, santifícanos en tu verdad, en tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ser fieles a ti, a permanecer en tu camino, a servirte, a adorarte, a bendecirte, Padre. En este momento, Padre, usted que escudriña el corazón y los pensamientos de nosotros, yo te pido, Dios, que nos ayudes a seguir orando por las almas perdidas, intercediendo por el perdido, que se vuelva a ti, Señor. Que sigamos testificando de las grandezas que el alto Dios ha hecho con nosotros. En esta mañana, Padre, gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Te pido que nos ayudes cada día, Señor. Ayúdanos, Dios, cada día a seguir adelante, Padre. Gracias por todo lo que haces y todo lo que vas a seguir haciendo. Ayúdanos, Padre. Estamos en tus manos. Espíritu Santo, dirige nuestros pasos, nuestra vida en Cristo. Esperamos al Salvador. Esperamos al que va a venir a arrebatarnos, porque su palabra es verdad. Esperamos a ese Salvador Redentor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu misericordia, tu gracia y tu poder. En esta mañana te pido por cada uno que está reunido y que ha venido a escuchar esta palabra. Te pido, Dios, por su fidelidad, que sigan siendo fieles a ti, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a nuestro Dios. Tome asiento.